de Vasos el estudio. Y en este estudio también recibimos con un fuerte aplauso a Martín Rodríguez. A Diego Genú le pasa lo mismo, que merecido. Es que le incomoda el aplauso. Sí. Y yo Me incomoda el aplauso, me incomoda el elogio, me incomoda todo. Sí, te pido mil disculpas. Bueno, no te aplaudo más. ¿Cómo andas, Martín? Bien, bien, acá andamos. ¿Ha cambiado mucho la realidad política argentina desde la última vez que hablamos o no? Es como la métrica perfecta, porque vengo una vez por mes, pasa un mes y todo lo que cambia, ¿no? Sí. Capaz que si venís, ponele que en vez de venir una vez por mes, venís cada 2 meses, no cambia nada. Bueno, es ese dicho, ¿no? Que si Sí. a los 10 días cambió todo y en 10 años no cambia nada. Hay exacto. algo. Hay una verdad, una semilla de verdad en esa frase, sí. Total. Bueno, dos hechos relevantes de la última vez que hablamos hoy. Voy a arrancar por lo más urgente, que es la semana sacudida que tuvo el gobierno los últimos 7 días. Desde lo peor ya pasó hasta el día de ayer, hasta el tuit de Scott Bessent, que realmente, no sé si vos te subiste a esa ola o no, pero durante algunas horas parecía que podía haber una crisis institucional grave, ¿no? Durante el fin de semana no sabíamos cómo iba a llegar Milei a fin de año. Y después todo lo contrario, ¿no? El salvataje que parece consolidar nuevamente su conducción al frente de la Argentina. Sí. Bueno, gobernar la Argentina es gobernar el dólar, ¿no? Eso hay que grabarlo eternamente y no tiene otra verdad. O sea, no es lo único, pero la Argentina no tiene otra primera verdad. O sea, vos tenés una corrida cambiaria, o sea, la democracia y la corrida cambiaria son como una especie de velocidad paralela eterna. Bien. O sea, ¿no? Hay una parte de una falla y lo ha vivido, digo, por ejemplo, para decir algo, en un momento de gran poder, que Cristina obtiene el 54%, y en ese momento está ocurriendo una corrida cambiaria. Es decir, ¿no? Es decir, la presión por el tipo de cambio, el valor del dólar, la cosa estrábica de mirar el peso y mirar el dólar, cuánto está el dólar blue. O sea, toda esa dinámica que tiene financiera Argentina, que es letal, en los gobiernos que casualmente tienen a Toto Caputo cerca de la sala de máquinas, eso se acelera. Siempre que está Toto Caputo en algo, ¿viste? La otra vez se lo di, bueno, no importa dónde, pero gente más afín, por decirlo así. Y es como viajar en un avión con una ventana abierta. ¿Afín a Toto Caputo? Bueno, ahí cercanos. Ahí un poquito más cercano, sí. Igual gente noble y amiga, pero y vos decís, es como viajar en un avión con la ventana abierta, ¿no? Realmente hay que ajustar más el cinturón, tener la mascarilla cerca. Es una situación de riesgo. El gobierno perdió y esa derrota aceleró un proceso político que para mí tuvo como uno rápidamente esperaba que, es verdad que perdió en gran parte por mala praxis política, en gran parte, no únicamente porque la economía está hecha un puré, y en algún punto vos decís, bueno, ¿cuáles van a ser las reacciones políticas? Suponete, vuelan a los turcos, a los Menem, Karina se corre, entra de nuevo a jugar fuerte Santiago Caputo, rearma no sé qué. Bueno, todas las cosas que por ahí se esperan desde el análisis político y que finalmente no ocurrieron, ¿no? Hubo mucho ruido y pocas nueces. Creo que hubo 2 cosas que además, por alguna, como dice Asís, por alguna información que tengo, probablemente mala, son de último momento, ¿no? Pero ¿qué es? Por un lado, la baja de retenciones 0, genera liquidez y genera un mensaje a un lugar que al gobierno le importa mucho, que es el mapa sojero, ¿no? O sea, el voto sojero. No quiero decir el voto de los productores de soja, está claro. Probablemente sea un micro segmento, pero sí el voto de la pampa húmeda, que es el que contrapesó siempre el voto del conurbano, ¿no? Macri fue el primer entendedor de ese juego. Y que es también el voto de los primeros gobernadores que se organizaron en contra de Milei. Claro. Yarlora Puyaro por sintetizarlo. Pisar al grito federal, que es una cosa que se organizó y que a mi juicio es algo, más allá de su proyección política o electoral, es algo interesante. Que ocurre porque está bueno que haya ese ruido en la política argentina, ¿no? Que haya otros ruidos que rompan un poco la polarización más previsible. Y después, por otro lado, este acuerdo, vamos a decir así, este primer punto de acuerdo supuesto con Estados Unidos, serían como lo que completa. Son como los 2 reflejos, las únicas 2 cosas que el gobierno hizo interno que son fuertes. Y externo, claro. Que son fuertes y que apuntan a lo mismo, que es el dólar. Entonces hay como decir, bueno, el gobierno le preocupó más el dólar que el conurbano, digamos, para recuperarse del sacudón electoral. Que en realidad el sacudón electoral es como la frutilla del postre. Si el gobierno tuvo un pésimo año. El año pasado tuvo un mejor año, este año tuvo un pésimo año. Y perdieron en la provincia de Buenos Aires porque no tenían, digamos, razones para no perder prácticamente, ¿no? Es decir, ¿por qué perdieron el conurbano? Porque gobernaron contra el conurbano. Es decir, toda la, diríamos, la hoja de ruta bastante cumplida del gobierno
fue una tormenta perfecta contra la economía del conurbano. Si vos decís, abro importaciones, suspendo obra pública, ¿qué otra cosa? Bueno, bajo y reduzco a un punto la política social. Elimino las becas Progresar. Bueno, los potencia trabajo en el sistema. Es decir, eso es un exocet contra la economía del conurbano. No es lo único que está mal. Hay otras provincias, Córdoba, Mendoza, todas provincias están sufriendo la economía. Pero viste, el otro día Federico Termín hacía la lista de todas las obras públicas que quedaron pendientes por ejemplo, en Loma de Zamora, municipio al que quisieron ir. Sí. Te voy a decir, ¿querés ir a Loma de Zamora? En hora pico. Era bueno el argumento del intendente. Y a armarte. Estuvo ayer en Gelatina y decía, ni yo lo haría. Ni yo haría eso. Sí, lo vi. Yo estaría un miércoles a las 3 de la tarde cortando. Que obtuvo, no sé, 60 puntos. Sí, ganó por 30 puntos. Toda esa parte, viste, como que decís, bueno, era previsible esa derrota. Y tampoco había tenido una política hacia el sector del interior provincial, ¿no? Como decir que, bueno, que contrapesas las ciudades del interior, como sí hacía Macri. En ese sentido, claro. Macri fue no quiero ahora restar ni sobreestimar, ¿viste? Ahora la sobreponderación de Macri en detrimento de Milei, pero me parece que Macri era el producto de un proceso político que se abrió con el conflicto del campo. Y él entendía más como que él era la representación de la región, de la zona núcleo y de las ciudades, ¿no? Y en ese juego entendía más allá de que el modelo económico se le rompió, ¿no? Che, yendo un poco a la historia reciente, por lo menos para no irnos tan lejos, ¿qué presidentes gobernaron el dólar y qué presidentes se fueron por no poder gobernarlo? Perón decía una frase maravillosa como tanta de Perón, que en algún momento dijo, alguien vio un dólar, porque es verdad que el dólar, un invitado clave, capaz que lo tuviste, y perdón, que es Ariel Wilkis, ¿no? Un sociólogo que ha escrito mucho sobre el dólar, y es un tipo que sabe y que conoce la relación paralela histórica entre el dólar y... yo diría, la popularización del juego financiero viene con la dictadura. Escena de película La Plata Dulce, sí. Gran película. Se sitúa en la época del Mundial y el tipo era dueño de algo, de una proveeduría de laboratorio, no me acuerdo, que tenía un típico un galpón fabril, medio así, en un barrio suburbano. Lupi, Julio de Gracia, los actores de siempre, ¿no? Los gestores de la transición democrática. Y en un momento sale una señora y dice, ¿a dónde vas, Rosa? Ponele en un pueblo y dice, me voy al centro a comprar dólares. Palabra más, palabra menos decía eso, ¿no? Recuerdo a mi abuelita, que también una mujer humilde, en un momento, porque no sé qué, quiso jugar a los dólares, ¿no? Que mi viejo, zorro viejo, más o menos la enderezó. Entonces, hay una parte que te diría, en la City de la dictadura, año 76, se crea el diario Ámbito Financiero, aparece la timba nacional. Y se populariza en el sentido de que mucha gente cree, obviamente todo eso termina mal, como los miles de bancos que quebraron, como todo ese juego financiero que terminó como el orto en el 82, 83. Pero eso medio que llegó para quedarse, y la Argentina cambió muchas veces la moneda, bueno, lo puede decir con mucha más firmeza cualquier economista, ¿no? Que sabe del tema, cualquier historiador de la economía. Pero yo te diría, la democracia, para tomar el punto comparativo más lógico, que es los gobiernos democráticos, la democracia nace con el tema dólar, ¿no? Tiene los desaparecidos, tiene Malvinas, tiene temas muy pesados, pero en términos económicos, deuda y dólar, ¿no? Es decir, la ausencia de una moneda. Entonces, de hecho, en democracia cambiamos 2 veces de moneda. O sea, tuvimos 3 monedas. Pues primero el peso que heredamos, luego vino el plan austral, y luego vino el plan de convertibilidad con un peso, que en su momento era un peso, un dólar. Si vos decís qué presidencia argentina fue capaz de dominar el dólar, bueno, la estabilidad de Menem explica incluso todos los problemas de Menem, que es que logró eso. Logró aplastar la inflación, logró la convertibilidad, ¿no? Y nunca perdió el control del dólar. Claro, pero el punto es, dicho rápido, que el remedio de la Argentina hiperinflacionaria, porque ya tenías a Alejandro Granados, 9 Diario, bueno, los chicos que miran esto no se van a acordar, Silvia Fernández Barrio, ¿no? Ese Guillermo Andino, que fue joven siempre, Peter Pan, boludo, no sé, siempre joven. Pero bueno, que ya estaban ahí y te decían el dólar ya con el austral. Y bueno, y esa hiper, y Menem, ¡pum!, lo aplasta. Y termina con la inflación y termina con ese riesgo sísmico del dólar por 10 años. Los costos son todos, se van acumulando. Es como basura bajo la alfombra. Claro, claro. Recesión, o sea, el remedio se convierte en un veneno,
¿no? Eso sería como la articulación de esa década. Porque es verdad que la convertibilidad genera una estabilidad, es un gran plan de estabilización, pero si Menem, en vez de enamorarse del instrumento, tal vez en el efecto tequila del 94, tal vez después de la primera reelección, con 18 puntos de desocupación. Terrible. Terrible. O sea, que eso es una desocupación que en ese momento para la Argentina era una novedad. La Argentina es un país amplio, digamos, de mucho empleo, ¿no? El veneno del dólar barato es un veneno que ingirieron prácticamente todos los gobiernos, ¿no? Claro. Contradiciendo a nuestro amigo en común, Strasburger, que los sintetizan dólar alto y retenciones. Sí. Dólar alto y retenciones. No, él tiene un mantra. Es un remeslenicovista científico. ¿No? O sea, él tiene eso. Sí, él lo puede explicar perfecto y además esas personas que dicen, no sé si tienes razón, pero me convenciste, ¿no? Olvídate, sí, tenés razón. Lo quiero mucho y tienes razón, pero sí. Bueno, con Kirchner también. Una vez hice una tarea extraordinaria, fíjate lo que es mi vida, ¿no? Que fue mirar todas las tapas de Clarín del 2006, por ejemplo. Viste, puedes verlo porque buscas el día de tu cumpleaños. Sí. Qué sé yo. Bueno, y miré todas. Y en el 2006 empieza Clarín a poner en tapa, un momento donde Clarín y el gobierno andaban más o menos bien. Siempre a lo Clarín, que es que a veces te moja la oreja. Obvio. Es, qué sé yo. No te olvides. Claro. Viste, hay una parte donde, pero bueno, juega, como todos los diarios juegan, yo qué sé. Y en ese momento era como, viste, como, diría como, se movió un poquito el dólar. A cada tanto aparecía el tema del dólar. Eran microdevaluaciones. Sí, pero nada, viste, a lo que es ahora, era como, viste, nada. Ahora somos San Juan en términos de riesgo sísmico, en ese momento éramos nada, Gualeguaychú. Pero te ponía un poquito, viste, y vos decís, y yo imagino un Kirchner que miraba eso porque, bueno, mantuvo, qué sé yo, no te digo que hubo una convertibilidad, pero mantuvo el precio del dólar estable, ¿no? Es decir, los primeros años del kirchnerismo fueron de una estabilidad macroeconómica importante, ¿no? Hace algunos años se había publicado una encuesta que decía que la Argentina era, después de Rusia, y no me acuerdo si Siria, el tercer país con mayor rechazo a los Estados Unidos por parte de su población. Quizás te estoy citando un estudio de Twitter y no de la Universidad de Massachusetts, pero lo que te quería preguntar es cómo pensás que impacta en el votante de Milei o en el indeciso el hecho de que ahora estemos completamente subordinados o dependientes, ni siquiera de Estados Unidos, sino principalmente de Donald Trump. ¿Genera algún rechazo más allá de en el sector sobreideologizado anti-yanqui? Vamos por partes. Dale. Primero, durante los años 90, Menem, que fue muy popular y que ganó todas las elecciones que se propuso, porque acordate que ganó en el 89, pero después ganó las de medio término, reformó la Constitución, o sea, puso sus constituyentes, o sea, ganó todas las elecciones. Era bastante imbatible, incluso más que el kirchnerismo, que duró más. El kirchnerismo duró más, pero perdía ganaba cada menos tanto, elecciones. Claro. Era más manta corta la cuestión electoral del kirchnerismo. Bueno, relaciones carnales. Guido Di Tella, de quien se hablan bien hasta los que no coinciden, que era una persona intelectualmente muy brillante, ¿no? Hoy hablé con un embajador y decía, no, como dijo Di Tella tenía una frase hermosa que decía, Argentina del mundo es como la clase media pobre, pero somos clase media pobre, no somos ni los más pobres ni... Bueno. Relaciones carnales, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese momento había una identificación. De hecho, Menem aplasta la última sublevación militar unos días antes que llegue Bush padre. Y los que quieren mirar el archivo pueden verlo porque van a ver a Luis Zamora gritándole en medio del Congreso. Y Bush padre, de quien se habla bien, hasta Bob Dylan habló bien de él en su libro de la canción moderna, mira sonriente, es un espectáculo. Ya ahí, vos decís, hubo un costo en la relación, lo hizo en nombre del peronismo, que sería la gran fuerza popular antiimperialista, aunque el radicalismo con Irigoyen, pero no, tampoco, no hubo un costo para Menem, ¿no? En algún momento Alfonsín se peleó con Reagan, hay un episodio, pero... digamos, nunca arrastra electoralmente. Sí, uno diría el clima, el humor social, las narrativas, todas esas cosas de las que nosotros hablamos, pero no creo que sea... Ahora, Estados Unidos, porque aquel Estados Unidos es el de los Bush, luego Clinton y luego Bush. Estados Unidos tiene a Trump, que por ejemplo es un ídolo de los modernistas. Es paradoja, ¿no? Es decir, a Donald Trump lo reivindican un cierto peronismo nacionalista, que entiende que Trump es un quiebre en el globalismo. A la vez lo reivindica Milei, que le atiende el teléfono a Zelensky. O sea, es complejo este mundo. Es así, es como, viste, en medio de un vidrio esmerilado. Entonces, que tenga un costo, habría que ver. Primero habría que ver las condicionalidades, en qué consiste ese acuerdo. Eso no está claro todavía. No lo va a estar. Exactamente. O sea, ¿en qué consiste el acuerdo? Si es un acuerdo verdaderamente estratégico y de ser así,
vamos a ponerla de máxima, instalan una base militar en Tierra del Fuego, para decirte algo. Bueno, pero, o sea, vos hoy estás pensando que el gobierno hace el 7 de septiembre y pierde una elección en la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos que Estados Unidos entiende el mapa político argentino. Dentro de un mes va a elecciones, el gobierno está magullado, no se sabe. Si gana, en tal caso, es porque sería el único partido mayor. Sería como el triunfo del 2013 de Cristina o del kirchnerismo, que fue un triunfo con gusto a derrota. Todos lo recordamos como una derrota. Claro, que te decía, no, es la primera minoría. El Frente para la Victoria fue la fuerza más votada y te diría que bastante cómodamente, porque el PRO no había presentado candidato en la provincia de Buenos Aires y el Frente Renovador no sé si tenía listas en todo el país. Pero porque no se había nacionalizado la oposición. Perdió Insaurralde con Massa por 15, 17 puntos. Chau. Se terminó. Entonces, bueno, pero frente a este escenario es difícil decir qué tan estratégico, como pregunta, qué tan estratégico puede ser un acuerdo hoy. Es un salvataje. ¿Hubo algún acuerdo así? Digo, me decía un embajador, en la presentación, en el packaging, solo en la presentación y el packaging, no estoy diciendo otra cosa, y sin revisar condicionalidades, sin toda la pérdida de soberanía que pueda acarrear, sin saber la consistencia, todo, tiene igual más glamour aparente que el acuerdo de Macri, también instado por Trump en 2015. No, sí, anunciado en un minuto, en una cadena de 1 minuto 50. Para que le pongan una torta de guita y no sirvió para nada. Porque perdió con Alberto Fernández. Para nada. Terrible. ¿No? O sea, no tiene gollete. O sea, no tuvo gollete. O sea, uno no recuerda un solo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que haya tenido un buen final. ¿No? Es como si fuese siempre es una película triste. Entonces, qué sé yo. Están ahí. Ahora, bueno, son las dos reacciones y los dos medio sacados de la galera. En Cancillería nadie trabajaba sobre eso, por ejemplo, por decir algo en términos institucionales. O sea, nadie sabía de esto, claro. no se orientaba hacia esto. Tiene un sesgo ideológico así desaforado, como es Milei, ¿no? Pareciera no contener ningún matiz, ¿no? Así también a lo Trump, ¿no? Es decir, como una alianza pura, sin matices, sin ningún acompañamiento regional, ¿no? Es decir, ¿cómo era la historia de la política exterior argentina? Bueno, tal vez ni siquiera es lo que peor habla de nosotros. Claro. Por ejemplo, hay un compromiso en relación a las Malvinas, donde todos hicieron por lo menos el rito del reclamo de soberanía. Se pueden reír o no, pero Caputo en su momento miraba el otro mundo, bipolar. Dante Caputo. Sí, Dante Caputo, claro, porque los Caputos se nos traspapelan, pero era la mirada de los países no alineados, había un intento ahí fugaz, qué sé yo, luego Menem, las relaciones carnales. Pero paradójicamente con Menem se profundiza el Mercosur, que va a ser la base de una pretendida profundización regional con Kirchner, ¿no? Y digo pretendida porque el defecto regional es que son economías muy competitivas y poco complementarias, ¿no? Las que hay acá, en Sudamérica. Pero, digamos, qué sé yo, por eso digo, incluso lo de Menem tenía algunos juegos, ¿no? Digamos, incluso hasta gestuales, ¿no? Por ejemplo, Menem condenaba a Cuba y se declaraba amigo de Fidel, ¿viste? Ese tipo de cosas, ¿no? Donde hablan un poco enjabonado. Claro, y de cierto margen con el que se movía, ¿no? Vinculo los dos temas, la elección en la provincia de Buenos Aires y Estados Unidos, porque se le adjudica una frase a Bush padre que es nosotros no entendemos nada de elecciones, esas cosas las ganan o las pierden los demócratas, ¿no? Como diciendo, la suerte republicana en las elecciones depende de las cagadas o aciertos que cometan nuestros adversarios. En la provincia de Buenos Aires, vos le asignas mayor responsabilidad al acierto de Kicillof de desdoblar la elección, digo Kicillof por sintetizar una persona, obvio, ¿no? Bueno, y los intendentes que lo acompañaron, o a la política anti-conurbano de Milei. Porque hablando acá me dijiste, bueno, Milei gobernó contra el conurbano. También había leído un tuit que se viralizó tuyo ese 7 de septiembre diciendo, bueno, Axel jugó la interna y la externa, ¿no? Porque aparte se jugó todo. Porque se jugó todo. Si le salía mal, era... A lo cual uno podría decir desde el Patria o desde San José, vamos a ver si le salió mal, porque el desdoblamiento lo vamos a medir en octubre, no en septiembre. Porque si en octubre Milei gana, no salió bien el desdoblamiento. Ponele. No, es cierto. Uno diría quiénes estaban cómodos y quiénes estaban incómodos ese día. Y como la política la hacen las personas, por suerte todavía, la hacen seres humanos, eso se puede ver. Sí. Entonces uno dice, Kicillof se sentía ganador. Su apuesta ganó. Carli Bianco se sentía ganador. Larroque se sentía ganador. Catopodis, Magario. Catopodis se sentía ganadora.
uno diría, incluso los que fueron ahí de la Cámpora o algunos que fue cristinista que fueron a La Plata, no se sentían ganadores. Los intendentes se sentían ganadores. Es que ganaron que ganaron bien. Entonces yo creo que sí, Axel jugó. Hay un drama ahí que es un problema de cómo el peronismo bonaerense o el peronismo o el kirchnerismo del conurbano trabaja sobre sus propias internas y cómo acorrala. Es decir, Cristina tiene el drama contemporáneo de todo líder, que es cómo construir su propio relevo. Su propio relevo, ¿no? O sea, y ni siquiera es decir, no, eso pasa en el peronismo, pasa en todo. Los radicales le pasó lo mismo, a Macri le pasó lo mismo, es decir, pasa en todas las fuerzas políticas. Pasa en la política, es un quilombo. Es un quilombo de la política cómo construir el relevo. En general, el juego, Cristina le pasó con Alberto Fernández, lo hemos charlado, que es lo llevas hasta un rincón, incluso públicamente o sobre todo públicamente, en el cual al otro, llámese Alberto, llámese Axel, llámese Scioli en su momento, Massa, ponele, pero el otro solo puede fundar su poder contra vos. Sí. Y yo te digo, agarrá la lapicera y mostrate, incluso Máximo Kirchner ha dicho, sean duros con los poderosos. Estás dando una orden. No estás habilitando. Abriendo una discusión. Claro. Entonces, digo, por ejemplo, Kirchner fundó su poder contra Duhalde. También. No solo, si querés. Pero digo, se peleó primero con Duhalde que con Manieto, Kirchner. No se peleó primero con Manieto y después con Duhalde. Bárbaro. Clarísimo. Entonces, Axel Kicillof, ¿qué hizo? Se sostuvo, se mantuvo. Entonces, se termina peleando con Cristina. ¿Por qué? Porque era la única forma en la cual él podía construir poder. No tenía otra. ¿Qué podía hacer? Expropiar, no sé, papel prensa, ya ni se produce papel. No sé, ir hacia dónde, ¿no? Alberto Fernández lo tramitó como que se metió para adentro, ¿no? Digamos, se llevó el gobierno a la casa. ¿Viste? Como que no me gusta más el partido, pinchó la pelota y se la llevó a la casa. Medio que suspendió el partido. El gobierno siguió por inercia burocrática, por razones, pero se guardó. Axel, que tiene... Hagamos como era cuando éramos chiquitos y te ponían dos dibujos y decías, haceme el juego de las 7 diferencias. Yo te pongo a Axel, te pongo a Cristina y digo, haceme el juego de las 7 diferencias ideológicas. Es difícil, es muy difícil. Cosa que en mi caso, mirando la política a la carta, es lo que menos me entusiasma, pues yo creo que hay que ir hacia otra zona, digamos, ideológica, hay que mover la rueda ideológica del peronismo. Pero no importa, pero mirado así uno diría, Axel ha cumplido los requisitos y ha sido una persona y hasta influyente sobre Cristina. Y sin embargo... tuvo que fundar su poder contra Cristina. Es decir, eso habla de la dinámica política insistente en la que cae el propio cristinismo, ¿no? Y que creo que es un problema que no están, ya a esta altura de la noche, no están dispuestos a revisar. Está claro que no están dispuestos a revisar. Van a morir en esa en algún punto. El otro día un periodista me decía, se habla mucho de la crisis de representación política en la que estamos sumergidos hace tantos años. Sin embargo, lo que se vio el 7 de septiembre es que el peronismo bonaerense representa a su base. Sí. ¿Coincidís con eso? Sí. O sea, las bases sociales son, digamos, lo que sostiene al peronismo, porque hay personas con responsabilidades. O sea, yo creo que los intendentes, los secretarios generales de los sindicatos, los sacerdotes de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, la Argentina no tiene un problema institucional intermedio. O sea, los intendentes le das una maceta y te hacen un jardín. Muchos, incluso de otros colores, que viste. Y tampoco la romantización, no solo en el conurbano, digamos, intendentes del interior o de otros tipos de geografía, qué sé yo. La Argentina tiene una solidez institucional intermedia. La tiene, o sea, la Iglesia Argentina, por ejemplo, es algo así como la CGT de los pobres. O sea, mantiene vínculos con movimientos sociales, las iglesias evangélicas, que todo, no, las nuevas derechas, está bien. Yo te juro, háganle para Netflix la serie que quieran, a los mentores de la nueva derecha. Yo ahí soy semanista, digo, menos mal que existen las iglesias evangélicas, en muchos órdenes, incluso en la contención humana, que significa la vida, y no solo por lo social, ¿no? Digo, mucha gente que sufre violencia, mucha gente que sufre adicciones, mucha gente... Sí. La Argentina está llena de organización, eso quiero decir. Llena de organización, eso es muy importante para un país. En Estados Unidos también, por ejemplo.
Y el Estado en Estados Unidos se sublima, casi que terceriza. Es una suerte de, existe más lo comunitario que lo estatal. En Argentina lo estatal es más fuerte, pero existe una gran parte de organización que se vincula a lo estatal porque, qué sé yo, el Estado no da de comer a todo el mundo. Le da, en el caso, por ejemplo, en los comedores populares, como se suele decir, bueno, el Estado ayuda, contribuye, dona, no dona, digamos, lleva, ¿no? Pero existe organización. Bueno, eso es inalterable y la crisis lo potencia. Se potenció durante la pandemia, donde la gente tenía para lugares donde ir a comer. Entonces digo, eso no cambia tanto. No cambia tanto. Entonces, perdón. No. Orbitando el semanismo, lo escuché, lo leí en el último mes, señalar, quizás lo estoy simplificando, ¿no? Pero básicamente como que Milei empieza a perder apoyos. Bueno, tampoco hay que ser semán para verlo, ¿no? Pero que empieza a perder apoyos en sectores jóvenes, en sectores de clases medias bajas, en sectores pobres. Otermin, que estuvo ayer acá, decía, cuando yo hacía campaña en el 23 para ser intendente, Milei era un fenómeno, había mileísmo hasta digital, había como un fenómeno pop. Hoy se está perdiendo. ¿Para vos tiene capacidad Milei de volver a convocar a esos sectores o una vez que te pican el boleto ya solo te queda aguantar? Hay un momento albertizador de la vida. Hay un momento que el meme te atrapa. No lo sé, yo creo que está cerca. Porque tengo la sensación de que Milei está muy cerca de... Sí, perdón. No, digo, lo pienso con Cristina, por ejemplo, donde también hay sectores que en algún momento tuvieron cerca y en algún momento dijeron, bueno, hasta acá. ¿Hubiera habido alguna posibilidad de volver a convocar esos sectores o una vez que se rompe el hechizo te convertís en calabaza? Cristina y Macri, te diría, y viendo todos sus movimientos, son, quiero decir, los dos grandes popes de la grieta de los últimos 15 años, son políticos muy conscientes de sus límites, lo cual no significa que los reconozcan o que los admitan todo el tiempo. Son políticos, digo, Cristina y Macri saben que son políticos no de mayorías. Es duro decir, el peronismo inauguró la democracia perdiendo, con lo cual la conquista de mayorías, incluso para el peronismo, es un desafío permanente, ¿no? Por más que sea el partido más grande, con mayor extensión territorial, bla, 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 pero sigue siendo una situación. Entonces, Milei, sí, como decía un amigo, se mojó el gato, ya sabés el tamaño que tiene en algún punto. La metáfora, bueno, la metáfora que tenemos, no la dijo Gramsci, la dijo un amigo mío. Pero digamos, en algún punto tiene este tamaño. Yo creo que va a depender de cosas que él no está dispuesto a hacer, porque que es el dogma económico. O sea, ya ahora creo que él se limita en los instrumentos. Cosa que, por ejemplo, supongamos, el kirchnerismo en 2009, años durísimos, 2008-2009, de mucho enfrentamiento político, incluso una situación mundial cambiante. No, y una inestabilidad fuerte. Bueno, sí, enfrentando al campo, sectores con mucho poder, bueno, pero guita, ¿no? Macri, en 2017. Claro. Yo me acuerdo de un empresario fabricante de pinceles que conozco, una persona muy, muy querible, muy querida de la... digamos, cercana, que un hombre grande que se hizo de abajo, me dijo, no, el 2017, me acuerdo de ese año, me decía, este fue un buen año. Entonces yo decía, bueno, va a ganar las elecciones. Un tipo que metía la camioneta, o sea, no él, pero su empresa, en la cola de Easy para dejar pincel. O sea, la rueda funcionaba. La idea, digamos, de que existe un fenómeno por fuera de lo tan autónomo a lo económico, no, nunca se sostiene. Es decir, hay una famosa discusión sobre si lo económico determina o condiciona, ¿no? Una casi una discusión semántica del viejo marxismo. Bueno, lo económico de mínima condiciona, ¿no? Y además, cuando tuvo ocasiones, o sea, se le terminó ¿cómo se llama? La motosierra. O sea, el marketing de la motosierra. Ahora, él no mintió. Él dijo, vamos a sufrir. Ahora, el ajuste es un medio. No puede ser un fin. O sea, es cierto que él dijo que iba a haber ajuste. Es cierto que llevó adelante un ajuste. Ahora, tocó zonas de lo no ajustable. Pero también ahí es donde yo digo, que la gente se enoja. Yo no quiero poner un mal... Pero bueno, él decía, voy a cerrar el Ministerio de la Mujer. Y mucha gente no le importaba. No toques el Garrahan. Que, por ejemplo, tenés una imagen que lo inaugura Alfonsín. Porque no es contra la Argentina peronista, contra la Argentina. Contra la Argentina del orden conservador que hacía obra pública.
Lo menciono siempre, un investigador que se llama Nicolás Rivas, que tiene un libro que se llama Los rostros del Estado. Él es trabajador social. La carrera de trabajo social es una carrera muy importante en las ciencias sociales. Le has escrito mucho. Le he nombrado mucho. Tenemos un contratito ahí para... Y él, Nico, investiga las primeras instituciones argentinas. Entonces, por ejemplo, las damas de caridad del siglo XIX, esa institución que finalmente Eva Perón cerró, digamos, ya hacían informes sociales. ¿Cómo vivían? O sea, había en algún lugar que había escrito cómo vivían los pobres y qué cosas había que cambiar, ¿no? Porque lo estoy simplificando mal, pero a lo largo del siglo XIX, la peste amarilla, la no sé qué, ciertas epidemias, el hacinamiento, preparar la clase y preparar la nueva argentinidad que bajaba de los barcos, que lo era en gran parte, para que ingresen a la fábrica. Sí, el higienismo liberal. Claro, exacto. El positivismo argentino. Digo, Sarmiento, Alberdi veían que había que hacer un estado. Claro. Te vas al zoológico, ahora es un ecoparque, más o menos que te invite ahora, te enjaulan a vos para que te vean los animales, viste que cambian las ideologías. Pero digamos, vos ves el ecoparque, yo llevo mucho, tengo 3 pibes. Y vos ves el lugar, quédense tranquilos que no hay tigres enjaulados, digo, los animales están lo más libres que pueden, digamos. En una jaula están los monitos, en una isla los monos caídos, está todo más o menos libre. Y vos vas ahí y ves la obra. ¿Y qué se hizo? Hizo Sarmiento, digo. Hay una dosis de amor por el país en algo que además era gratuito. Vos ves mirás en la ciudad de Buenos Aires el Instituto Bernasconi, el Hospital de Niños Gutiérrez, la Maternidad Sardá. Son de distintas épocas. No fue un solo plan de obra pública, pero quiero decir, son capas de obra pública donde todavía van mucha gente. O sea, el progreso en Argentina, quieras que no, hasta los, viste, hippie conoce, o sea, es poder privatizar tu vida. Todos lo vemos así. No me jodan, todos quieren, viste, un hospitalito pago. Por ahí lo mandás al nene a un colegio privado para que no tenga, ¿viste? Es así, el argentino es así. Pero igual las prestaciones públicas tienen calidad, los hospitales de alta complejidad, garras, digo, se meten estuvieron discutiendo ¿qué? Con un chico autista, bueno. Digo, eso es, en eso quedó Milei, atrapado en un juego, ¿no? Es como que el gordo antes te comió. Tuitero, claro, exacto. Claro, te comió el gordo antes, entonces... Digo, ¿cómo salir de eso? Y yo no les veo reflejo, no les veo capacidad política para salir de eso. Volveremos a hablar en un mes, quizás nos sorprende y de repente... Sí, por ahí pasa. Porque en un mes que se vota en el medio, ya ahí sí. nomás. No, cuando hablemos van a faltar 3 días para las elecciones, más o menos. Bueno, si no hablamos... Si querés hablamos la semana siguiente. Negociemos eso. Hablamos la semana siguiente, no hay ningún problema. Yo les quiero decir que luego de recorrer nuestro país con las localidades agotadas, Felipe Piña y Pedro Saborido se embarcan rumbo a España con su show Historias Argentinas. Estarán en España, en la ciudad de Madrid, el 24 de septiembre y en Barcelona el 25 de septiembre, es decir, mañana y pasado. Presten mucha atención, vamos a hacer un sorteo de 2 pares de entradas entre los socios de Gelatina que viven en esas ciudades. A los ganadores se les va a estar llegando un mail con la información correspondiente para obtener sus entradas. Amigos, me voy a estar ausente durante 8 programas, los quiero mucho, nos vemos a la vuelta. Ustedes se quedan de la mano de Charo López y Noelia Custodio con Qué Olor hasta las 6. Martín, muchísimas gracias. Gracias a vos, cuídate, descansa. Gracias a mis compañeros y compañeras de trabajo. Chao.